buenas tardes y bienvenidos nuevamente a Paréntesis y desde el municipio de Filadelfia. Ya en el festivo anterior tuvimos la oportunidad de conocer a algunos de los escritores que estuvieron presentes en este 18º encuentro de escritores caldenses en esta población del departamento de Caldas. Y hoy quiero iniciar hablando con un hombre que rompe definitivamente los esquemas, o por lo menos a lo que estamos acostumbrados cuando hay un encuentro como este, el de Filadelfia. No solamente por lo que él hace, sino porque cuando ustedes lo vean, se van a dar cuenta de que es un hombre que uno creería se dedica a algo totalmente distinto, menos a la literatura. Iván, o más conocido como El Gato, buenas tardes. Buenas tardes, Ramón. Muchas gracias por invitarme al programa. Y tienes razón, aquí rompiendo esquemas en Filadelfia y en muchas partes más con la literatura. Iván, hablemos primero de tu apariencia. ¿De dónde? El piercing, las extensiones, los tatuajes, ¿el por qué? Bueno, arraigado siempre a una cultura urbana, arraigado siempre a una historia de ciudad, una historia de música, una historia de rock and roll. De pronto a esos instantes en la adolescencia donde uno busca qué hacerse y qué ponerse y qué escucharse y qué sentirse. Yo me ubiqué mucho en la era del rock and roll, en la era de la acidez y me involucré mucho con la estética, me gusta demasiado. Claro. Aparte de llevar algunos atuendos y algunos accesorios, también he trabajado elaborándolos y acondicionándolos a las personas. Me gusta mucho, me apasiona esa estética, me apasiona mucho la vida. Pero esa forma de ver la vida y de esa estética a la que hace referencia estaba ligada en esa oportunidad, ¿ya estaba ligada a la literatura o no? Siempre, yo siempre, cuando me preguntan desde cuándo empecé a escribir, yo hablo mucho de la credencial, de la esquela, del romance básico, del pupitrazo, del trazar en los pupitres, del rayar los baños, de esa necesidad siempre de expresarme. No me alcanzaba a veces el cuaderno o el papel de pronto para hacer caricatura, perdón, y de pronto también a contar muchas historias que me pasan en el entorno. Entonces de pronto más cogí como la piel también, como lienzo, y decidí aplicar algunas simbologías de la necesidad siempre de expresarme. Me encanta mucho la literatura, me encanta la escritura. Tú eres de La Playita, en Manizales. Sí, señor, estuve en La Playita 9 años en una época muy compleja, muy difícil, porque era en plena adolescencia, donde uno busca entre la esquina, el arma y el arte sobrevivir. Complicado. ¿Y esa condición de pronto te motivó a escribir y a hacer lo que estás haciendo actualmente? Sí, de hecho, pues desde muy pequeños hemos sido muy nómadas. Siempre que nosotros salimos del Alcázar, yo salí del Alcázar Caldas a los 7 años, como lo denomino siempre en mis textos, como la yuca, la plata, el café, el plátano y todo, y la papa, fuimos a parar en la olla. Claro. Fuimos a parar en la olla y de olla es donde he vivido. Entonces fui a Ciudad Bolívar, en Bogotá, toda la parte de Ciudad Bolívar vivimos, en barrios, mi papá y mi mamá pues así de casa en casa, siempre buscando como mejorando. Y en La Playita duré 9 años, en la adolescencia, pensando que yo me iba a ir de ahí, pensando que la esquina no iba a ser mi destino final. Sí, me paré en la esquina mucho tiempo, conviviendo con los parceros, con los muchachos, con los amigos, pero era un veedor que al final tuvo como algo interesante y fue como recopilar esos datos que me comentaban los parceros, que yo en momentos vivía también poquitos o muy apasionadamente y los transcribí los momentos urbanos y de un barrio como tan complicado y tan bonito a la vez como fue la Playita. ¿En qué momento decidiste escribir y darte cuenta que la literatura y que lo que estás haciendo ahora era tu pasión? ¿Porque lo es? Sí, lo es. Eso fue en esos inicios donde las instituciones decidieron aportarle a la comunidad con los espacios, Casas de la Cultura. Sí. Surjo con Casas de la Cultura en Manizales hace más de 16 años, más de 15 años, y el proyecto mío fue musical y teatral. Entonces ingresé a las academias del TIC y actores en escena el del TIC en ese entonces, luego actores en escena, a hacer teatro independiente con Antípoda, y me vinculé con literatura también, a hacer guión para teatro y guión para cine. En esto vi que la literatura como mi fuerte. Mauricio Franco, uno de mis maestros en ese entonces, me hizo ver a través de un texto que yo escribí sobre un zapato que se había parado en una mierda y era la pena y la vergüenza de ese zapato por su olor y por su condición ya y cagado. Entonces era eso, y entonces el man le gustó el texto y dijo, es por acá, Iván, es por acá. Sí. Y bien, y comencé con la literatura urbana, contando mis hazañas, mis historias con ese lenguaje paterno del asfalto, sí. esa alma mater de la jerga callejera. Iván, pero yo creo que la sociedad no es justa con los jóvenes y muy especialmente con jóvenes que como tú aparentas algo totalmente diferente y salido de lo normal, que creemos nosotros que es un poco normal. Un hombre que como tú, y lo están viendo los televidentes,
pues tienes una apariencia que, como te digo, a veces puede ser temerosa y no muy bien vista. ¿Cómo ves el mundo? Lo mismo. Que no creo que todas las personas que No. tengan tu apariencia lo ven igual. No, lo mismo, no, sí, tengo amigos sensibles, lo mismo, lo veo con la misma sensibilidad y con la misma percepción que ven las demás personas, con ese mismo temor. A mí lo que me da miedo del sistema es la ignorancia. Entonces, cuando la ignorancia se aplica en un personaje que totalmente se ve como muy común, muy padre de familia, muy conservador, muy dado a sus ideales y principios, y me ve como una especie de ese síndrome así, a mí me da miedo la gente con miedo. Claro. Caminar en la calle con mi condición de rockero, loco, escritor, porque uno tiene que andar con los textos aquí, es que yo soy escritor, no me haga daño. Y salga un personaje con miedo de esto, con su ignorancia así a lucidez, y me haga daño. Me da miedo el miedo de los demás. Claro. Pero no deja de ser eso limitante para yo continuar siendo, porque yo voy siendo. Puede que mañana tenga más tatuajes o menos, puede que mañana tenga más piercing o menos, pero yo voy siendo. La esencia es la misma. Y le estoy enseñando a la sociedad una cosa, cuando la gente se atreve a conocerme, es lamentable, es muy lamentable, pero vivo como una situación así como medio judía, sí, como los cristos, como esa, que tienen que mostrar milagros y esas situaciones. Un sector lo va a creer milagroso y potente y poderoso, pero hay otra mitad que lo quiere crucificar. Entonces es complicado, yo siempre llego con mi atuendo, yo siempre llego con mi estilo, con mi estética, y es así, es la tarea o sea, de que la gente se me acerque más de ellos, para poder romper el hielo, para poder que vean que es que aquí detrás de esto simplemente no es una fachada ni es un maquillaje, es una realidad. Es tu forma de ser, pero con mucho cariño, estoy compartiendo mi arte, yo no ando hoy en día la esquina con los parceros es muy de vez en cuando. Mi parche son los niños, mi parche son los amigos del centro de escritores, mi parche son las instituciones, me invitan mucho. Y es muy loco porque a mí me llaman a los colegios y entonces es para enseñarles a los pelados que es que la irreverencia es por este lado. Uno puede ser loco irreverente, pero con aplicaciones, con justificaciones. Y yo justifico cada acto y cada prenda en mi cuerpo. Pues sobre todo yo creo que la sociedad moderna en cualquier lugar del mundo está buscando que tengamos no solamente un poco más de tolerancia frente a la diferencia, y a eso estamos apuntándole muchísimas personas. Y este muchacho que ven ustedes aquí, estoy seguro que para muchos, si lo encuentran en la calle, crea resistencia, pero la resistencia que crea frente a ustedes crea una acogida frente a los escritores del departamento de Caldas, y por eso está invitado a este encuentro. Hablemos un poco de tu trayectoria en literatura. Me decías que empezaste a escribir de aquel zapatico que se paró en esa caquita, como le digo yo, pero ¿hacia dónde caminas? Más o menos lo que vamos a escuchar en un momento también. Mi poesía está encaminada, como le comentaba, a literalizar esos espacios donde la gente a veces, por temor, por la misma ignorancia, volvemos a plantear el tema, no se acerca, no se asemeja, no relaciona, no conoce y fantasea un poco con ese mundo. Yo vivo en un barrio popular, he vivido siempre en barrios populares, y se asemeja a eso, a esas historias, sin ocasionar amarillismo ni pornomiseria. No, es mi vida en ese entorno. Es como yo estar allá en el Senado, estar allá detrás de un escritorio y hablar de la pobreza. Es que la miseria es por falta de educación y la drogadicción y bla, bla, y eso no se puede ir, eso es peligroso. Claro, y entonces mandemos una cartica y unas tejas. No, yo vivo ahí, yo vivo a ausencia, a falta y a la vez también de exceso de mucho cariño, porque como son comunidades así, una con la otra, el afecto es mutuo, donde el odio que proviene del amor, el odio que proviene de la pasión, se encuentra muy a diario con esto que amamos tanto. Además que las condiciones sociales que se viven en el país crean una barrera entre esos otros sectores de la sociedad en ciudades pequeñas o grandes que creemos que no existen, y cuando lo descubrimos es un mundo diferente, pero es un colombiano igual que nosotros. Es un colombiano, y sin generalizar, igual en todos los sectores los hay, como hay policías buenos y policías malos, como hay personas tatuadas y peludas y pierciadas que son dadas al arte, hay unos que le encanta el fanatismo religioso, bueno, y de atenta contra algunas expresiones. De pronto yo atento contra algunas, yo no atento contra nada, pero si bien lo dijese y estaría en pantalones del otro, comentaría que estoy atentando de pronto con algo visual, de pronto con los miedos de las personas, el miedo a ser diferente y a protestar y a manifestarse, no protestar, manifestarse a través de algo. Yo lo hago diario. Iván, ¿por qué crees tú que a través de la poesía te has acercado mucho más a esas personas y a esas generaciones que están compartiendo el encuentro de escritores en Filadelfia? Ayer te veía conversando de una manera muy amigable, yo diría que casi fraternal o maternal, con Dorian Hoyos. Dorian Hoyos, Flower Zapata, grandes Fabio Vélez Correa, muchos personajes en Manizales. ¿Quién lo creyera? Sí, son mis parceros de la esquina literaria. A Flor le gusta que le digan maestro, él es el parcero.
El hombre ha sido un gran labrador de este camino, ¿sí? Entonces a ellos, Dorian es la amiga, la abuela, la parcera, la nochera, como ella lo denomina en sus poemas, son los caminos a seguir. Ese es mi mundo, sí, desde mi condición, sí, desde de mi estética. Yo no tengo mi sombrero de baño como Flor, yo no tengo esa tranquilidad en momentos y esa lucidez de Dorian. Yo tengo mi estilo propio, Claro. pero también basados en esa misma idea. Y yo pienso que gracias a ese pensar, a mí me han buscado para estar ahí, gracias a la carta de presentación que es el texto y la palabra. Yo pienso que uno tiene un tesoro acá, como hablaba uno de los maestros ayer, de la magia negra, y la magia negra está en la garganta. Y lo mío no es tan satanizado como cuando hablo de este medio, no es tan satanizado. Es una conversación que se puede hacer fluida con cualquier persona, desde un niño hasta uno de estos grandes señores de las palabras. Iván, cuando te presenté como Iván, pero especialmente como el gato. ¿Por qué te dicen el gato y de dónde el amor? Y yo diría que un poco ese contacto tan directo con los felinos. Bueno, el contacto con los felinos es poco, la verdad. De hecho, tengo de mascota un pitbull, que odia poco los Puede que el felinos. contacto sea poco, pero sí lo tienes muy presente. Pero sí muy presente en cuanto a la palabra, el gato. El gato deviene del barrio La Playita, de hecho, de dos personajes, Gabriel Muñoz y otro personaje que no recuerdo mucho su nombre real, pero sí su condición. Era un personaje que, bueno, estos dos, el gato Gabriel, que era un estudiante que se esmeraba por ir a la universidad y le tocaba un transcurrir difícil, llegar hasta la institución. Era un pelado de bajos recursos también de La Playita, pero él siempre luchando con agua de panela de ir a la universidad. Y había otro personaje, el gato, que era el típico gato de barrio que se sube a los techos y se roba los pantalones, se roba lo que ve por ahí. Un pelado que terminó muy mal, terminó pues víctima de su propio invento, de la violencia y de lo ajeno y esas cuestiones, murió. Entonces, en homenaje a esos dos gatos, a esos dos felinos humanos, que me dejaron mucho de enseñanza, sí, porque todos tenemos unas dos facetas, la buena y la mala. Estos eran dos gatos, pues, y se vio como uno en la vida, bueno, no sé si fracasó o llegó a su gloria en la muerte, y Gato ahora, el estudiante que es profesor, un saludo para Gabriel en Onda, es un gran profesor de lengua, del área de español. Un poema tuyo. Un poema mío. Además, cuántos libros has publicado? Bueno, en lo personal tengo 2 libros de bolsillos, para que no hubiera excusa. Esta es una colección que salió con con Bambusa y Flower Zapata, Mercedes Valencia y grandes autores. Además, Iván es tan diferente, tan distinto, que cuando hizo el lanzamiento, ¿fue de este? O Gato por Liebre. El lanzamiento dijo, voy a lanzar un libro, y el lanzamiento que uno creería lo hace en una librería, en una biblioteca, firmando autógrafos y firmando libros. El lanzamiento lo hizo tirando libritos desde el corredor polaco en Manizales. Esto surgió desde el corredor polaco, sí señor. Era complicado, la misma incredibilidad de la gente. Sí. Sí, la gente no cree de pronto por la misma estética, entonces es complicado. Lo primero, sí, me apoyaron en el Instituto de Cultura, de hecho el abrazo es para ellos, y me apoyó mucho, bueno, la necesidad de hacerlo también. Pero no hubo quien presentarlo. Entonces, en esos días era el equinoccio en Pereira, me invitaron, así hizo el oficial. Pero yo decidí, como era de Manizales, hacerlo a mi estilo, y yo dije, el corredor polaco. Muy pequeño en mi existencialismo pensaba algún día cómo sería un salto del corredor polaco. Hay poemas de ellos en la primera edición de Musa Levis, de Flower Zapata, y hablaba de eso, de un salto y la magnitud del vértigo. Y decidí lanzarme de allá, con un gato por liebre. Un poema. Un ¿De poema los preferidos tuyos? De mis preferidos está en esta colección de Rubén Darío, dedicada al barrio La Playita. Bueno, vámonos con uno de esos. Vamos a irnos con uno. Este está dedicado a todos estos personajes que hicieron parte del primer texto, Mientras presionas el gatillo. Y a los hijos, a los niños y a mis hijos también, que hacen parte de esta historia de barrio. 3 hijos que tiene. Una mano de hijos. 5 hijos tiene este muchacho. Un saludo para ellos, los amo. El barrio. Allí estaba, a un extremo del río, lejos de la urbe, pero muy cerca de quienes la habitan, testigo de fracasos, de besos de amores prohibidos, de muertos inocentes, de tempestades y arcoíris. Allí estaba, con sus casas y casuchas, bordeando callejones, con terminal de esquina sollada y violenta, llena de secretos, pero los secretos también se fueron al parque, se fue a escasez del juego picaresco mocoso, de risa loca. Ahora la sombra del cerro yace mi parche vacío, en medio de muros abatidos, y la vieja quebrada ya descompuesta por la ausencia de quienes se sustentaban, de arenas, piedra y gravilla.
Busco entre las ruinas ese beso cerca de la ventana, la mirada inquieta de mi querida vecina chismosa. ¿Cómo olvidarle? Si gracias a ella fui otro habitante más de los muros, hoy hechos piedra, del aguado hay estera, hecha leña y olvido. Sí, allí estaba mi casa, ahora un gran ciprés bajo la lluvia, que se niega al abandono junto a algunos habitantes fantasmas que agonizan de nuevo buscando refugio en las casas que ya no lo son. Un resguardo del tiempo para consumirse, hasta alucinar en un ritual de pipas que evocan calderas diabólicas y espiantes a altas horas de la eterna sombra, que consume a mis niños tristes de cara gris, a un futuro incierto de cara dura y fría y distante como la hambruna que trata de purificar lo imposible. Mi perro, husmeador de los más íntimos lugares, mi más terrible testigo de la masacre riberal, condenado al suplicio que le revelan los escombros, antes una porción de arroz o por lo menos un chite perro. Todos quedaron para restaurar la poca vida, los otros prevalecen en la búsqueda de ese lugar prometido, quizás más bonito, más tranquilo, pero sin la música de mi río, la impotencia de mi cerro volcánico, sin mi playa de mareas bajas, sin mis esquinas traviesas de muchachos precoces, pobres y muchachitas ricas, deliciosas, sin mis madres puras, sin mis padres cansados del jornal, sin mis estudiantes y su tarea de sobrevivir, sin tardes al zoom del fútbol, sin los domingos llenos de visitantes fieles, sin mis infieles parejas con aroma a pino y a sexo, sin la Casa Blanca, la de Doña Blanca, la de Doña Gladys y su hija Margarita, sin la casa de Doña Leonil, de mi abuela, quien murió al dejar la casa, sin la casa roja, la gris, la verde, la amarilla, la rosa, sin magnolia, sin azucena, solo un jardín de despojos marchitos, sin flores ni jardines, sin Doña Nelly y su hijo Pong, íntimo, amigo, pestilente, putrefacto buitre, carroñero de mierda, como solía llamarse ese amigo mío. La piedra quedó allí tan dura e indiferente, tan terca, tan falta de palabra indestructible como su hipócrita moral colgada de cruces sola, donde era mi bar. Bueno, pues en esas palabras y en ese pequeño poema de El Gato o Iván, se resume lo que es este país, un país diverso, pero que tenemos que respetar definitivamente. Pero nos une hoy la letra, nos une aquí en Filadelfia y nos une a un personaje como Iván que me encanta conocerlo, no tenía la posibilidad de hablar con él, pero me llamó la atención el amor que tiene por su pasión que es la poesía, la literatura, este país, su pequeño mundo que es allí en la playita en Manizales, pero sobre todo que lo que él es se ve reflejado en estos pequeños libritos, pero llenos, inmensos de muchas cosas lindas, como lo es este personaje, que es todo un ser humano. Iván, muchísimas gracias, espero que en otra oportunidad nos veamos y conversar muchas cosas más con estos televidentes que, como lo hago permanentemente, tenemos que respetar la diferencia y saber que tenemos un sello único y somos colombianos. Sí, que se acerquen a la punta del dedo, a ese que tanto señalan, y que en vez de señalar escriban y sean creativos. Claro, este mundo tan metódico. Gato, muchas gracias. Me encanta conocerlo. Igualmente. Suerte. Un abrazo para los camarógrafos. Gracias. Muy bien, regresamos a paréntesis y al municipio de Filadelfia, donde tuvo lugar el 18º encuentro de escritores caldenses. Y venimos de hablar con Iván, o el Gato, un hombre muy joven, hablar con otro hombre que ya está entrado en años y la experiencia. Y un apellido que, si así hablamos que los Giraldos son tradicionales, aquí, en este municipio, los Ramírez lo son en Manzanares. Fabio, buenas tardes y bienvenido a paréntesis. Buenas tardes, don Ramón. ¿Cómo vamos? Muy bien. Hablemos un poco sobre ese bello municipio que quiero y llevo en el corazón, Manzanares. Manzanares es mi pueblo, es un pueblo de mi alma. Lo quiero muchísimo. Allá, pues, como dice el maestro Morales, allá corrió mi juventud. Claro que sí. En Manzanares. Me casé y tuve mis hijos en Manzanares y escribí una obra como un aporte hacia la cultura de Manzanares sobre todo lo que yo viví, todas las experiencias de Manzanares, lo que era el Manzanares de esa época, que a Manzanares le ha ocurrido lo que a todos los pueblos que van sufriendo su cambio, tiene su metamorfosis. Claro. Hay un relevo generacional. Hay un relevo generacional, entonces es un pueblo completamente diferente al que me tocó vivir a mí. Claro. Muy distinto. Entonces escribí esas vivencias, que fue un libro del cual salieron 3 ediciones y se agotaron, porque la gente le satisfizo mucho enterarse de una cantidad de cosas que ocurrieron en Manzanares y que no las conocían. ¿Y a ese libro se suman cuántas producciones más? Bueno, viene este que se llama Cuentos de un manzanareño. Son 40 cuentos
40 cuentos de mi inventiva. Los escribí y fueron entregados gratuitamente también a la gente de mi pueblo. Este otro libro es Niños y Jóvenes por la Paz. Este lo escribí siendo supervisor de enseñanza secundaria con el amigo y colega Edgardo Cano, y fue editado por el departamento en la imprenta de la Federación de Cafeteros y se distribuyó a todos los establecimientos de educación como un texto de, podríamos decir, de urbanidad o de comportamiento. ¿Tu actividad en Manzanares cuál ha sido, Fabio? Educador. Educador toda la vida. Yo toda la vida fui educador, yo trabajé 41, casi 42 años en educación, 32 de los cuales fui supervisor de enseñanza secundaria, ahí me jubilé, me retiré, pasé por todos los niveles de la supervisión hasta llegar a la de secundaria y ahí me retiré en 1999. Bueno, y tantos años de experiencia y tantos muchachos que me imagino que te están viendo, Fabio, y que hicieron parte de esa formación. ¿Cómo ves a esos primeros muchachos con los cuales empezaste tu trabajo como académico, como profesor, a los últimos que has formado? No, pues como dicen, todo día trae su afán y Claro. todos los tiempos son diferentes. En esa época todavía operaba, cuando yo me inicié en el magisterio, pues todavía estaba la ley de la letra con sangre entra. Sí. Entonces yo fui víctima de los castigos dolorosos de los maestros, pero también hice víctima a mis alumnos de esos castigos de dolor, porque esa era la costumbre. Allá recuerdo que nos llegó un supervisor de educación, nos reunió y nos dijo, yo les aconsejo a ustedes que cojan a los muchachos cuando les cometan una falta, denle bien duro, pero en las nalgas, porque ellos no le muestran las nalgas a los papás, en cambio las piernas sí se las muestran y van a tener ustedes problemas. Sí, estoy viendo este libro que tú referenciaste hace algún momento, Fabio, donde dicen Niños y Jóvenes por la Paz. Y resulta que somos muy dados los colombianos a decir que tenemos que conseguir la paz, pero no sabemos individualmente cuál es nuestro aporte a la paz. ¿Cómo crees que este libro contribuye a eso? Y sobre todo a la formación de los niños y jóvenes. Sí, sí tiene una buena contribución porque se trabaja a manera de talleres con los niños sobre la democracia, sobre la paz y convencer al niño hay que infundirle de que la paz está dentro de cada uno de nosotros. La paz no está solamente en los acuerdos que se están llegando en La Habana, sino que cada uno de nosotros tenemos que pensar en la paz, en paz y llevar la paz al hogar, llevar la paz al plantel de educación, llevar la paz al sitio de trabajo, llevar la paz a todas partes, ser más tolerante. Claro que sí. Entonces todos nosotros tenemos que contribuir con la paz. Claro que sí. Bueno, pues espero muy pronto estar en Manzanares visitando a mis buenos amigos en Manzanares. Me saludas a todos los Ramírez, me saludas a los Duque, que tengo mucha relación con los Duque, los Ramírez, a mis ancestros que son los Salazar, que también por allá tienen algo en Manzanares, y espero tenerte por acá. Y encuentro, y que pretendo también de que usted nos acompañe a Manzanares en el sesquicentenario, que es el 2 de julio, y allí voy a lanzar un libro que se llama Por los Caminos de la Historia, que ese sí ya es monográfico sobre Sí. Manzanares. Allá estaremos, Fabio. Bueno, don Ramón, muchas gracias. No, gracias muy a ti. amable. Muy amable, Que esté gracias. Muy bien. Que esté muy bien. Bueno, muchas gracias. hasta luego. Nuestra próxima invitada en paréntesis nació en Filadelfia, se casó con un aguadeño, pero vive en Pereira. Ese es un común denominador en las familias del eje cafetero. De alguna manera tenemos un nexo, por uno u otro lado. María Esther, buenas tardes y bienvenida a Paréntesis. Buenas tardes, Ramón. ¿Cómo vamos? Muy bien, muchas gracias. Bueno, María Esther, hablemos un poco sobre tu trayectoria. ¿Dónde estudiaste? ¿Cómo iniciaste esa trayectoria como artista? Para ver lo que hoy estás exponiendo aquí en Filadelfia. Yo inicié todos los estudios los hice aquí en Filadelfia. Terminé mi bachillerato y durante la época del bachillerato llegó un profesor, maestro en artes plásticas, se llamaba Abel, y nos impulsó Claro. a todos los estudiantes. Les de creó esa- la necesidad de poder hacer eso. Y nos dejó como la espinita. Inclusive él fue el que me ayudó a entrar a Bellas Artes en Manizales, a estudiar a la Universidad de Caldas, Caldas. en la Facultad de Bellas Artes.
inicié ahí, terminé. Mi proyecto de grado fue un mural sobre la historia de Filadelfia, que en este momento está en el Comité de Cafeteros. Y a partir de ese momento me dediqué a pintar, hice varias exposiciones al óleo, acuarela, hice pastel. Y tuve también un profesor que nos dio muchas bases en escultura, entonces tuve un momento en el que me preguntaba qué me gusta más, o la pintura o la talla, y últimamente me dediqué a la talla, estoy tallando. ¿Y en cuál te has sentido de pronto más cómoda? No, ¿Con cuál de las todas? dos, pues yo pienso que no puedo dejar la pintura de lado, inclusive el dibujo me parece que es también muy apasionante. Sí. María Esther, hablemos un poco sobre la temática que desde siempre has utilizado. ¿Has visto en tu misma trayectoria cierta evolución o puntualmente has tenido un tema que siempre te ha llamado la atención y lo han plasmado, ya sea en la pintura o como lo estamos viendo en la talla? Inicialmente en la pintura empecé mostrando toda la parte arquitectónica que de pronto hemos ido dejando de lado y hemos olvidado. Siempre quise como dejar esa parte, las casas con la parte del recuerdo, las personas inclusive, incluyendo las personas que vivían dentro de la casa. Y ya ahora he estado más dedicada a trabajar figura humana en la talla. Hice también una exposición de talla donde mostré toda la parte de la arriería. Siempre me he ido como rescatando. Pienso que es como rescatar y que no olvidemos todos esos ancestros. Sí. Hablemos un poco sobre esta exposición, la más reciente. En este momento tengo una exposición sobre cedro negro y cedro rojo y muestro sobre todo como las labores de la mujer, como madre, como trabajadoras, sí, sobre todo mostrando la parte de la mujer. Claro. María Esther, esta exposición es individual. ¿Has participado en otras colectivas también? Sí, sí. Yo he participado, pues cuando empecé en Bellas Artes participé en varias exposiciones colectivas. He participado también individualmente, he hecho exposiciones en Aguadas durante el Festival del Pasillo, en los municipios de Caldas he ido a varios municipios. Sí, iniciaste con la pintura, creo que también has incursionado en el dibujo, ahora estás en la talla. ¿Hacia dónde va María Esther? No, creo que me quedo en la talla, pero sin dejar de lado la pintura. ¿La madera es un material muy noble o es difícil de trabajar? Es muy noble. Sí. Y le da a uno unas capacidades como de proyectarse y de crear cosas nuevas, y cada madera es distinta. Así sea del mismo árbol, cada madera presenta cosas súper distintas. Bueno, Juan Pablo, tu hermano es un odontólogo, es un hombre que ha escrito, en otra oportunidad lo vamos a tener en paréntesis, infortunadamente. Ayer nos acompañó, pero en esta charla que hemos tenido, en el anterior programa y en este, con los escritores, igualmente con una de las artistas que hizo parte de este encuentro, pues esperamos tenerlo a Juan Pablo en otra ocasión. Esa vena artística que viene de familia, de pronto está detrás de los papás, de los abuelos, y esa misma vena se está proyectando en los hijos tuyos, en los de Juan Pablo, de pronto en la literatura, y lo tuyo como artes plásticas. Sí, todo viene de mi abuelo. Mi abuelo vino de España y él era un excelente dibujante. Y por encima de todo, un excelente profesor. Él hablaba varios idiomas, él inclusive fue uno de los fundadores del colegio aquí en Filadelfia. En Aguadas también, él empezó allá también como fundador de uno de los colegios. Y músico, uno de los hermanos mayores de mi mamá fue músico, él fue el que empezó con la banda de músicos aquí en Filadelfia. Y él era un excelente dibujante, yo creo que desde ahí parte todo, y mi mamá siempre
no, como ella fue profesora durante 38 años aquí en la escuela. Bueno, esos son los ancestros. ¿Y los hijos? Las niñas de Juan Pablo, sí, las dos quieren ser comunicadoras. Ya la mayor terminó y la otra niña está ¿Y tú tienes hijos? estudiando. Tengo dos niñas y las dos escriben muy bien. Sobre todo una, yo creo que se va a dedicar a las letras. A las letras, bueno. Pues María Esther, queríamos tenerte acá porque nos parece interesante el trabajo que tienes en madera. Otra filadelfeña más que ha aceptado esta invitación que nos han hecho, como invitaron a Telecafé y a Paréntesis, y esperamos que esas exposiciones sean mucho más frecuentes y en algún lugar del eje cafetero del país podamos ver una talla que sea de una mujer que quiere mucho la tierra, pero sobre todo que proyecta lo que somos a través de la madera. Muchas gracias. Muy amable, Ramón. Yo creo que los seres humanos durante nuestra existencia tenemos que estar sujetos a ganar y a perder, pero yo no estoy dispuesto a perder por lo menos el sentido del humor, si Dios lo permite a la vez. Hay un hombre que durante muchísimos años se ha dedicado a eso, no a burlarse, sino a hacer posible que nosotros nos riamos de nosotros mismos y sobre todo de esos pequeños defectos, pero también de virtudes que tenemos como personas y especialmente hablando de nuestro físico. Y ese hombre lo tengo también invitado e hizo presencia en este encuentro de escritores en el municipio de Filadelfia y es Ginice, más conocido como Gilberto Nieto Ceballos. Gilberto, buenas tardes, bienvenido y qué rico tenerte acá. Ramón, muchas gracias por invitarme. Qué rico compartir con ustedes este cuento tan rico que es el cuento del arte en todas sus manifestaciones. Bueno, ¿de dónde nace el amor por el arte y muy especialmente la caricatura? A ver, mi papá era Moisés Nieto Cardona y dentro de la familia de mi papá Cardona hay un gran escultor de apellido Cardona que fue el que hizo la escultura que hay en el municipio de Neira del fundador de Neira. Sí. Yo pienso que mis raíces vienen por parte de mi papá. Esto empezó estando yo muy pelado, muy joven, cuando tenía 5 años. Y traigo a colación, digámoslo así, a una gran profesora, que la recuerdo con todo el cariño, porque hay cosas que uno le recuerda con mucho cariño, que se llama Irma Calderón, hermana de William Calderón. Sí. Y ella, una vez en una clase de dibujo, nos puso a hacer un Francisco José de Caldas. Más neirana que el corcho. Sí, exactamente. Y resulta de que ella vio mi trabajo y me dijo en tono enérgico, usted tiene que seguir pintando. Eso me marcó y me dio, digamos, la pauta para yo empezar a hacer este trabajo que va más de 40 años. 40 años. ¿Por qué 40 años? Yo pongo 40 años porque en el año 1972 fueron los primeros trabajos que yo hice en el municipio de Neira. Ramón, usted es de su tierra y yo soy de mi tierra Neira. Allá en el Café Wilson, que siempre lo recuerdo también con demasiado cariño, empecé a hacer mis primeros bocetos y lo más, digamos, lo más jocoso era que la gente se iba y me hacía corrillo en esa época y hacían cola para que yo los dibujara, los pintara. Pero ellos no sabían que yo los estaba explotando. ¿Por qué explotando entre comillas? Porque el hecho de ellos posarme a mí y posar para mí, para yo hacer la caricatura, estaba adquiriendo esa habilidad. Claro. Que yo le agradezco al Dios Supremo en este momento, porque es una habilidad que se adquiere con la práctica, con la disciplina, con la entrega, con las ganas, porque esta es mi vida es la caricatura. Bueno, y no hay nada más agradable que ir a Neira y sentarse en el Wilson, que aún existe, a tomarse allí un buen café y un saludo para la gente de Neira. ¿Recuerdas esa primera caricatura que hiciste? Por lo menos que tengas muy presente que profesionalmente, porque lo eres, fue la primera. Profesionalmente había en La Patria, que tengo mucho que agradecerle a ese diario, había en La Patria una columna de Bernardo Marulanda, gran periodista, en esa época llamaba Política al Día. Y un día de tantos me dijeron a mí los compañeros, ¿por qué no llevo unas caricaturas a La Patria y se la publican? Las llevé, se la entregué a Bernardo, que fue el primero pues, que me dijeron que la entregara a él. Pasó 1 mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses. Y esa ansiedad de ver mi trabajo. Y un día de tantos me dijeron, ve Gilberto, puede irle publicar usted un trabajo. Y ellas salieron unas caricaturas de Víctor Hernán Barco López, de Omar Yepes, de Pilar Villegas de Hoyos. Y la gobernadora del momento que no recuerdo, uno siente una satisfacción muy grande. Pero la caricatura que más ha impactado en mí, o que más, es por la trascendencia del personaje y por el sitio donde la publicaron. El 4 de octubre del año 82, Gabriel García Márquez conquistó el premio Nobel. Y resulta que yo llevé esa caricatura, la llevé a La Patria, la hice y la llevé a La Patria.
y al otro día salió en la portada de La Patria. Digo sinceramente, Ramón, uno hay ciertas cosas que siente, pero este día yo lloré de la felicidad y me hice un propósito, seguir adelante, seguir con este cuento. Y hoy en día, gracias a Dios, son muchos los personajes que tienen mi trabajo. Gabriel García Márquez, original, Rigoberta Menchú, el Papa Juan Pablo II, Juanes, Otto Morales Benítez, J. Mario Valencia, el Pío Valderrama, amén, un sinónimo de personajes, cantidad de personajes que a la vez han gozado, pero hay otros personajes que a la vez se han puesto molestos, como el caso de Álvaro Uribe, que se puso molesto por una caricatura. No hay derecho, pienso, ¿no? Gilberto, tú acabas de relacionar algunos de los personajes que tú has caricaturizado, pero cuando vas a definir quién es el personaje al que vas a dibujar, se presta mucho el que tengas contacto como lo tienes conmigo porque tú ya me hiciste una caricatura. Esos personajes que tú conoces, hablas con ellos, de pronto los gestos, cómo nos movemos, cómo nos expresamos, ellos o esos personajes que por su popularidad, por su fama, hablaste de el Papa Juan Pablo II, que seguramente no lo conociste. Creo que la más reciente es Margaret Thatcher y de eso vamos a hablar ahora. Son personajes que son famosos, pero uno no tiene la posibilidad de abordarlos, como haces con algunos personajes de nuestro departamento. A ver, ¿es muy complicado a veces así simplemente ser un referente, la televisión o una foto? A ver, la gente piensa que una caricatura es una nariz larga, unas orejas grandes, un mentón grande. No, la caricatura va mucho más allá de lo que se cree. Nosotros tenemos rasgos y esos rasgos son de personalidad. Hay algo que yo siempre hago cuando una entrevista hago énfasis. La cara es el espejo del alma. Claro, claro. Lo que hay en la cara lo tenemos aquí. Entonces, ¿qué hago? A la pregunta, contestar a la pregunta que me dijiste es, ¿qué hago yo para hacer una caricatura de un personaje que no conozco? Tengo que empezar a estudiarlo. ¿Cómo lo estudio? Leo su biografía, veo videos del personaje, trato de sacar la esencia de ese personaje y llevarlo al papel. Ese es el logro de mi trabajo, sacar la esencia y llevarla al papel. Cuando uno saca la esencia de ese personaje y lo transmuta, lo lleva ahí al papel, va mucho más la trascendencia de esa caricatura. Por eso cuando yo voy a hacer una caricatura de un personaje público que no lo conozco, vuelvo y repito, hago énfasis, leo su biografía, pero cuando yo voy a hacer una caricatura de alguien que pueda hablar con él, yo me entrevisto con él y cuando estoy entrevistándome con él estoy sacando la esencia, lo estoy analizando desde todos los puntos de vista. Por eso cuando yo voy en un bus, por ejemplo, yo vivo en esa función, todos los días vivo en esa función, para mí la caricatura es lo máximo, para mí es mi vida, entonces cuando voy en un bus, yo veo una persona y mentalmente estoy haciendo la caricatura de él, porque yo creo que hasta el día que yo me muera voy a hacer caricaturas. Y ojalá Dios quiera que me dé muchos días para hacer muchas caricaturas. Pero me imagino que cuando tú ves una persona, sea porque el referente en la televisión o alguna revista, personas que no conoces personalmente, o los que conoces, hay un rasgo físico de pronto que es muy puntual y básico para una caricatura, que tú digas los ojos, la nariz, las orejas, ¿qué? Sabemos que todos somos diferentes. Claro, todos pero tenemos lo mismo. Sí, la misma nariz, pero la nariz es más grande o más pequeña. Pero hay algo que no se puede cambiar, es la expresión. Claro. Hay una caricatura en mi vida que nunca fui capaz de hacer, la que fue la de Claudia de Colombia. Claudia La Patria me pidió que hiciera una caricatura, pero en esa época Claudia tenía los rasgos muy definidos y era muy hermosa. Luché y luché, es la única que no he sido capaz de hacer. En estos momentos sí seré capaz, porque ya tiene los rasgos más definidos, ya los años han llegado donde ella, pero no es lo mismo de la época a la época. Pero hay otra que tú no has dicho, y es Amparo Grisales, ¿no? Ah, no, sí, en este momento. Tampoco. En este momento no he sido capaz. ¿Por qué? Una parte, ya tengo, digamos, la idea del cuerpo de ella, ya la tengo hecha en boceto, pero la cara es porque no hay una foto que yo la hago y se me va la imagen, pero la tengo que lograr hacer, Amparo Grisales, sí. ¿Qué es lo mejor, Gilberto, de un personaje que tú defines que lo vas a caricaturizar? Que te sientas frente a un papel, empiezas a dibujar y terminas ya finalmente, tú me decías anoche que cuando lo ves, sueltas una carcajada porque conseguiste lo que querías tener allí. ¿Qué sientes cuando terminas una caricatura? A ver, yo a veces me pregunto, Dios es muy rico conmigo, Dios ha sido muy bueno conmigo. Y hay alguien que me ayuda, porque yo siento la presencia de alguien que me está ayudando. Hay una caricatura que yo la llamo los mejores 10. Usted la ve y es un monstruo. Pero si mira bien la caricatura, hay dos personajes
que han sido trascendentales en este mundo, que son Maradona y Lionel Messi. Son los mejores 10 de Argentina, son los mejores jugadores del mundo, y los cogí y los hice en un solo rostro. Es una de las caricaturas que yo he logrado hacer con tanta satisfacción, porque ellos son unos monstruos para lo que hacen. Y yo algún día yo quiero ser un monstruo para lo que hago. Dios quiera que Dios me lo permita. Bueno, pues con Gilberto estamos sujetos y comprometidos a hacer un programa mucho más amplio y extenso para conocer su trayectoria, pero era uno de los invitados a este 18º encuentro de escritores caldenses aquí en el municipio de Filadelfia y no podíamos dejarlo pasar de lado. Lo invitamos, compartimos con él esta pequeña charla, conocimos un poco de su trabajo, pero sobre todo la forma como él hace posible que quienes de una u otra manera hemos sido caricaturizados por él, disfrutemos de esa parte jocosa que tenemos los seres humanos, hablando por lo menos de nuestro físico, pero que como muy bien lo dice él, en el fondo está la esencia del ser humano y es importante conocerla. Y eso se ve reflejado en una caricatura. Gilberto, como siempre, muchísimas gracias. Espero volver a Neira, aunque tú no vives allí, sé que tus afectos están en ese municipio y esperamos muy pronto conversar y hacerte un homenaje como creo que ya es merecido. Ramón, muchas gracias por haberme invitado y esta es mi vida y seguiré haciéndolo y cada día con más gusto, porque yo veo que ya se están viendo los frutos. Claro que Muy sí. amable, muchas gracias. Bueno, ha finalizado la permanencia de Paréntesis en el municipio de Filadelfia. Esperamos que ustedes lo hayan disfrutado y estamos dispuestos a permanecer en cualquier municipio del eje cafetero y del país donde la cultura sea la protagonista, porque Paréntesis es precisamente eso, un espacio para la cultura. Feliz tarde para todos.